Listo, bueno, hoy vamos a empezar otro tema. Digamos, ya de medida clásica, pues conocen lo necesario, ¿ok? Entonces, recuerden que la medida de probabilidad clásica es aquella en la que ustedes pueden calcular la probabilidad de algún elemento de los eventos que ustedes quieren, como es el cociente entre la cardinalidad del evento que ustedes quieren y la cardinalidad de omega. Ok, vamos a recordar esto para ahorita trabajar un poquito en lo nuevo que vamos a ver. Esta medida de probabilidad clásica la vamos a usar muchísimo y en casi todos los ejemplos en los que estemos trabajando va a estar funcionando, ¿vale? Y recuerden también que hicimos dos notas, ¿ok? Esta medida de probabilidad solo funciona si tenemos un omega finito. ¿Ok? Si omega no es finito, no podemos trabajarlo, entonces tiene que ser forzosamente un espacio muestral finito para que esto tenga sentido, ¿ok? Principalmente para que podamos hacer el cálculo de la cardinalidad y dividir entre él. Y otra cosa que estamos trabajando con la sigma álgebra igual al conjunto potencia de omega, ¿ok? Que incluso en el caso de que omega sea finito, bueno, pues su conjunto potencia pues va a ser también finito y va a ser fácil de estar trabajando con, ¿vale? Entonces, siempre que hablemos de la medida de probabilidad clásica, necesitamos que nuestro omega sea finito, nuestra sigma álgebra va a ser igual al conjunto potencia y la medida de probabilidad es esta que está aquí arriba y listo, ¿ok? Entonces, hablando de la medida de probabilidad clásica, tenemos bien definido más o menos cómo va a estar el espacio muestral en el que trabajemos. El espacio de probabilidad, una vez que tengamos ya bien definido el espacio el espacio muestral. Entonces sabemos todos los posibles resultados y podemos conocer todo el espacio de probabilidad en términos de saber cuál es la medida de probabilidad y cuál es la sigma álgebra que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, esa es la medida de probabilidad clásica. Hay otras medidas, digamos, famosas o conocidas o usuales, que se trabajan en probabilidad. Nosotros vamos a ver algunos ejemplos en el siguiente capítulo, pero ahorita solamente quisiera comentarles la posibilidad de una en particular. Por ejemplo, aunque no trabajaremos con ella, está la medida frecuentista. ¿Ok? La idea de una medida frecuentista es justamente ver las frecuencias en las que ocurren determinadas cosas. Entonces, la medida de probabilidad frecuentista lo que me dice es, tú checa cuántas veces han ocurrido cosas relacionadas con el evento que te interesa, por ejemplo, el evento A, entre el número de observaciones o de experimentos que has hecho. Entonces, esta medida es lo que sigue. La probabilidad de un evento se calcula como el número de, a ver, voy a poner así como observaciones del evento A dividido entre el total de experimentos. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren utilizar esta medida, que lo utilizarán mucho después en sus estudios de estadística, y nosotros aquí nada más vamos a parar de verla nada más con este ejemplo, es que, por ejemplo, si lanzan un dado, por ejemplo, 20 veces, un dado 20 veces, y 3 veces observamos
o 4. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo que les estoy diciendo, la probabilidad de obtener 4 en este dado es igual a 4 sobre 20. ¿Ok? Es una forma en la cual lo estamos nosotros midiendo. Obviamente no es exacta la probabilidad, no es el mismo caso de la probabilidad que tenemos acá arriba, porque en el caso de esta probabilidad tendríamos que el dado, Profe, disculpe. dime. ¿No sería 3 sobre 20? Ah, sí, muchas gracias. 3 sobre 20. Lo confundí con el otro, con el 4 que puse, 3 entre 20. Ok, entonces esta probabilidad no es como la de un sexto que tendríamos nosotros si trabajábamos con el caso de la probabilidad clásica, ¿ok? Un sexto pues nos daría algo así como 3 entre 18, ¿no? Entonces esto no es igual a tener algo de este estilo, pero son similares, se parecen un poquito, ¿ok? Eso, bueno, es por razones que ya verán ustedes en estadística. Entonces, esto es diferente de la medida clásica. Y obviamente depende del número de veces que estemos realizando el experimento. Si realizo el experimento una vez más, pues esta probabilidad va a cambiar. Si lo realizo 100 veces, la probabilidad va a cambiar. Entonces está asociado al número de experimentos totales y dentro de ese número de experimentos totales, cuántas observaciones deja tener. ¿Ok? Es igual de fácil probar que esta definición de medida también es una medida de probabilidad, cumple todas las condiciones que queremos. Fácilmente se observa que es algo positivo y mayor que cero, bueno, que es estrictamente mayor que cero, porque esto a lo menos es cero, y este también es positivo, entonces es mayor que cero, y es menor que uno, porque el número de observaciones a lo más es el total de experimentos. Entonces, lo máximo que podemos tener aquí de este cociente es igual a 1. Y ya es fácil ir probando las propiedades de esa forma, ¿vale? Entonces, fácilmente sabemos que es una medida de probabilidad y sí va a dar algo diferente a la medida frecuente, a la medida clásica, o a veces puede darnos algo igual, ¿ok? Aquí en este ejemplo que puse nos dio algo diferente, pero puede que en algún momento nos dé algo igual y después vaya cambiando. Como les digo, depende del número de experimentos. Si lo lanzo 20, 30 veces, va a ir cambiando la medida. Entonces, por ejemplo, si lanzo una vez el dado, eh, obtengo tal vez el número que yo quiero, por ejemplo, lanzo el dado y obtengo 4, y en ese experimento yo puedo concluir que la probabilidad de obtener el 4 es 1, que sería el número de observaciones dividido entre el número de experimentos, que es 1, esto me da 1 y ya tengo mi probabilidad de obtener el 4. Y si lo vuelvo a lanzar y obtengo que no doy yo 4 y obtengo un número cualquiera, entonces ya tengo 2 observaciones, una observación para 2 experimentos y concluyo que la probabilidad es del 50%, lo cual va a modificarse mucho según el número de experimentos. Ayuda mucho este tipo de medidas del tipo de medida frecuentista cuando, por ejemplo, no tengo bien definido cuál es el espacio muestral. ¿Okay? Entonces puede ser que los experimentos que yo estoy realizando no estoy muy seguro de cuál es su alcance, ¿ok? De cuáles las posibilidades que puede llegar a tener el experimento en sí. Por ejemplo, si yo estoy en un laboratorio y estoy analizando el tiempo que toma en realizarse cierto experimento, por ejemplo, el tiempo de vida de un microbio. Entonces, le meto ciertas sustancias al organismo, estoy trabajando con él y trato de analizar cuánto tiempo va a vivir. Entonces, podríamos decir que omega, nuestro espacio muestral, son los números del 0 hacia el infinito, ¿ok? O un subconjunto de esto. Y tal vez lo máximo que vive el microbio sea de 0 a, digamos, 100 días. ¿Ok? Y este es el tope absoluto y no pasa de ahí. Y de repente hago tantos experimentos y me encuentro que uno de ellos vivió exactamente 101 días. Entonces puedo modificar mi espacio muestral y pasarlo a 101 días. Y esa es la ventaja que me da el hacer observaciones, ¿ok? Observaciones de la experimentación no solo cambian cuántas veces observó el evento que me interesa, sino que con mi total de experimentos cambio la cardinalidad de omega.
todo lo que se ha observado hasta ese momento. Entonces, si yo he hecho 20 experimentos, la cantidad de cosas que he observado hasta el momento, pues son justamente 20 diferentes, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Bueno, no necesariamente diferentes, pero sí he observado 20 cosas que me permite decir que, cómo se está estancando el asunto, ¿ok? Y digamos, en 20 observaciones del dado, pues voy a haber repetido varios números forzosamente, pero calculando el número de observaciones del evento, pues también se va a compensar eso, ¿ok? Porque aquí estamos observando el 4 lo estamos observando 3 veces. Entonces no es como que estemos dividiendo 1 entre 6, que ya es como muy absoluto, sino 3 entre 20, ¿vale? Bueno, como les digo, esta medida no la vamos a usar, creo que ni siquiera hay ningún ejercicio de la tarea con ella, solo es presentarles otro tipo de medidas de probabilidad que estamos checando nosotros, ¿ok? Uno que sí vamos a ver, pero lo voy a ver en un ejemplo más adelante, es la medida geométrica. Y de medida geométrica trata mucho el capítulo 3 de variables aleatorias continuas. Por el momento solamente voy a ver pues nombrárselos para que sepan cómo funciona, ¿ok? Entonces, otro ejemplo. La medida geométrica, ¿ok? Y esta medida de probabilidad, como su nombre lo dice, voy a ver todo esto como un espacio, digamos, por decirlo de alguna manera, como geométrico, ¿ok? Entonces no voy a estar trabajando con números como con las cantidades que yo trabajaba antes, como en la medida clásica que yo decía, ¿cuántas cantidades hay de esto? ¿Cuántas cantidades hay de esto? Sino que voy a asociarles medidas geométricas, como por ejemplo el área, o el volumen de una cosa, ¿ok? Entonces, digamos, la probabilidad de un evento A en este caso va a ser igual al área de la cosa que estamos considerando, digamos, A, del evento A, ¿ok? Y esto dividido entre el área total, el área de omega, ¿vale? La forma en la que trabajamos con esto de áreas, lo estoy considerando como muy en general. Por ejemplo, si yo trabajara con cosas, digamos, en R, voy a poner un ejemplo acá. Imaginen que, como se los dije, el microorganismo que estamos observando en un laboratorio, ¿ok? Y entonces ponemos una línea del tiempo donde puede vivir el microorganismo, digamos, de 0 hasta, digamos, 100 días, ¿ok? Y este es el área total de omega, entonces el área la voy a considerar 100, que en este caso en vez de área, pues mediríamos la longitud de la línea, ¿ok? Una generalización del área. Entonces también cuando vaya a medir áreas de cuadrados, pues es el área que ustedes conocen, y si en vez de un cuadrado voy a medir un cubo, les digo cualquier objeto geométrico, en vez de área me voy a referir al volumen. Y después de eso me sigo con un volumen calculado en R4, en R5, lo que le llaman hipervolumen, ¿ok? Pero ahorita lo voy a llamar área, no importa qué es lo que sea, es el área de esa cosa, puede que sea nada más la longitud, el área en R2 o el volumen en R3. Y entonces le pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que cierto bicho sobreviva, digamos, eh, en cierto intervalo? Y entonces, digamos, el intervalo que me interesa es este de aquí, ¿ok? Pues la probabilidad de que esté vivo en este intervalo. Y este es el intervalo que llamamos A, ¿ok? Entonces, por área, estamos considerando la longitud, como ya les dije. Entonces, el área total de omega es igual a 100. Y el área de este intervalo pensamos que va de 20 a 60. Entonces, la longitud de este intervalo es 40 y por lo tanto la probabilidad de lo que estamos buscando es 40 sobre 100. ¿Vale? ¿Ok?
Y esa sería otra forma de medir probabilidad. En este caso, en este segundo caso, es muy importante darnos cuenta de algo muy interesante. Pasa aquí que esta medida de probabilidad que estamos observando me está resultando bueno, la estoy calculando en un espacio de probabilidad que tiene algo que no habíamos visto, una cantidad no numerable de posibles casos. Ya les había dicho yo que con la medida clásica estábamos trabajando con espacios finitos, los espacios muestrales. Entonces tenía una cantidad finita de posibles casos. Después, si tengo una cantidad infinita, pues puedo meter esta frecuentista, funciona bien, no importa. No hay nada aquí que se haga infinito en algún momento, tiende a infinito el total de experimentos si hago muchos, pero no es importante, ¿ok? Puedo utilizarla sin preocuparme por la cardinalidad de omega, esta medida de probabilidad frecuentista. Entonces, eso pues soluciona ese asunto. Y por otro lado, la medida de probabilidad geométrica soluciona otro problema que podemos llegar a tener nosotros. Y ese problema es que tengamos una cantidad no numerable de posibles resultados. Entonces, si tengo una cantidad no numerable de posibles resultados, incluso la medida clásica me puede llegar, digo, la frecuentista me puede llegar a dar un problema. Entonces se hace un ajuste a esta medida, se cambia la forma en la que se mide eso, pero bueno, es algo que verán ustedes en sus cursos de estadística. Y mientras tanto, nosotros podemos utilizar la medida geométrica para esos casos. Aquí tengo todos los números del 0 al 100. Como ven, es una cantidad no numerable de datos en total. Y entonces ponerme a contar todos los puntos entre 0 y 100, pues bueno, me va a dar algo que no voy a poder manejar. Y lo mismo de 20 a 60. Entonces, esta probabilidad me da una forma de darle la vuelta a ese problema y poder calcular cosas en términos de algo que yo sé trabajar, ¿ok? Y también otra vez es muy fácil hacer el cálculo bueno, checar, perdón, la demostración de que esta probabilidad, esta función que estoy dando aquí, es efectivamente una medida de probabilidad, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Ok. Entonces, bueno, esas son ejemplos de dos medidas de probabilidad alternas a la medida de probabilidad clásica, que es con la que vamos a estar trabajando casi en todo momento. Y uno que otro ejemplo de los que vamos a trabajar aquí en este capítulo van a ser con la medida geométrica. De hecho, creo que hay dos ejercicios de la tarea con la medida geométrica y veremos uno en algún momento nosotros, ¿ok? Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar, después de ver estos ejemplos, les voy a comentar el nuevo tema que es la probabilidad condicional. Ok, la medida de probabilidad, bueno, pues sí es una medida de probabilidad, la medida de probabilidad condicional. Es una forma de calcular probabilidades cuando ya conocemos todo sobre el espacio, cuando ya tenemos nuestra medida asociada y entonces empiezan a ocurrir otras cosas, utilizamos algo llamado medida de probabilidad condicional, ¿ok? Entonces, para poder entender esto, voy a comenzar con un ejemplo. Ejemplo muy sencillo de los que ya estaban trabajando ustedes, ¿ok? Entonces, el experimento va a ser que lanzamos dos dados. Ok, lanzamos dos dados cualesquiera y nos interesan algunos eventos de estos datos. Podemos lanzar al mismo tiempo y ver qué sale, ¿ok? Incluso podemos ver así como que este es el dado 1 y este es el dado 2. Y el resultado de lo que tengamos aquí van a ser dos valores de los dados. ¿Okay? Cuánto sale en el dado 1 y cuánto sale en el dado 2. Ahora definimos dos experimentos o dos eventos, perdón. Y voy a definir al evento A, el evento en el cual la suma de los dados
es, digamos, 8, ¿ok? Y el evento B, en el cual, digamos, el dado 1 es igual a 3. ¿Ok? Ahí hay dos eventos cualesquiera. Ustedes pueden calcular muy fácilmente las probabilidades de A y de B, ¿cierto? Para hacerlo, pues bueno, lo primero que podríamos hacer sería ver quién es omega, que son todos los posibles resultados del experimento, y entonces podríamos poner una lista con todos los posibles resultados, ¿no? Podríamos observar al 1,1, podríamos observar al 1,2, podríamos observar al 1,3, y así nos podemos seguir hasta llegar al 6,6, ¿ok? Sabemos fácilmente calcular la cardinalidad de omega sin necesidad de colocarlos exhaustivamente. Nosotros podemos calcular cuántos posibles resultados hay de esto utilizando análisis de combinaciones. Entonces tenemos un posible, primero un resultado para el dado 1 y un resultado para el dado 2. Hay 6 posibilidades para el primer dado y por cada una de ellas hay 6 para el segundo dado. Entonces fácilmente sabemos que hay 36 posibilidades totales que están descritas en forma de parejas ordenadas de números. El primero y el segundo número van del 1 al 6. Entonces, aquí está mi cardinalidad de omega. Cualquier probabilidad que yo quiera, como la de A o como la de B, va a ser un número dividido entre 36. Y entonces, calculemos las cardinalidades de A y de B. Pues ya tenemos la cardinalidad de omega, vamos a calcular la cardinalidad de A. Por ejemplo, la suma de los dados da 8. Esa tal vez no sea tan fácil hacerla con análisis de combinaciones. Vamos a ver si la podemos calcular nosotros a mano, ¿ok? Entonces, ninguno de los dados puede dar 1, porque si tengo 1,6, la suma da 7 y ya no tengo mi 8, ¿verdad? Entonces, lo mínimo que puede dar un dado cualquiera es un 2, y en ese caso el otro dado daría 5. ¿Ok? ¿Qué más podría tener? Podría yo tener un 3 y el otro lado tiene que dar, ay, perdón, no es 5, es 6. Perdón, profesor. ¿Y si nosotros le ponemos nombre a los dados, dado 1 y dado 2? ¿Podríamos decir que es diferente que salga primero el 2 y luego el 6 a que salga primero el 6 y luego el 2? ¿O es De indistinto? hecho, eso estamos haciendo ahorita al ponerle el número a los dados. En los 36 casos por aquí está incluido el 1,3 que tienes acá y está el 3,1. ¿Okay? Son de los 36 casos que están ahí adentro. Si los quisiéramos diferentes, pues no tendríamos exactamente los 36 casos, tendríamos que quitar los casos repetidos. Y eso podría ser un experimento bastante interesante. En realidad, lo podrías ver en una tabla. Digamos, aquí tienes el dado 1 y hacia abajo el dado 2. Y pones los resultados 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacia acá lo mismo. Entonces aquí tienes el 1,1, el 1,2, el 1,3, y así te vas con todos los posibles resultados, ¿ok? Y los repetidos en realidad son simétricos, digamos, este de acá se repite con este de acá se repite con este de aquí se repite con este, y así sucesivamente. Entonces, para no tener repetidos, tienes que quitar el triángulo inferior y te quedas nada más con ese cacho. Y ya haces el conteo y vas a ver cuánto te da, es otra cantidad, es otra forma de llevar a cabo el experimento. Bueno, siguiendo con esto, tendríamos 2,6 entre los dados entre las posibilidades para sumar nuestro 8, 3,5 para sumar un 8, también podríamos tener, ahora al revés, podríamos tener 4,4, ¿ok? También tendríamos el 5,3 entre lo que estábamos diciendo hace rato, y el 6,2, ¿ok? Ahí vemos las repeticiones de lo que estaba pasando. No es tan fácil, digamos, sacar por combinaciones cuál sería directamente el número de A, aunque lo podemos ver exhaustivamente, gracias a que son pocos. Entonces, la cardinalidad de A es igual a 5, ¿de acuerdo? Esto nos deja ver, por lo tanto, entonces, que la probabilidad de A en la medida clásica es 5 sobre 36, ¿de acuerdo? Digamos, esto utilizando obviamente la medida clásica. Si usáramos la frecuentista, tendríamos que hacer experimentos. Si usáramos la geométrica, pues no tiene tanto sentido porque aquí no vamos a tener precisamente áreas de cosas, ¿ok? Ni longitudes, ni áreas, ni volúmenes, ¿vale? Entonces, si calculan esto de acá, les va a dar alrededor de 1,3
13.88, ¿ok? Entonces tendríamos como 13.88% de probabilidades de obtener una suma igual a 8, ¿vale? Lo mismo podemos hacer cuando calculamos el valor de B. Si nosotros calculamos el valor de B y uno de los dados, el dado 1 dio 3, tenemos exactamente 6 posibilidades, ¿verdad? Tendríamos el 3,1, el 3,2 y así sucesivamente hasta llegar al 3,6. Y esas serían todas las posibilidades. Por lo tanto, la cardinalidad del evento B es igual a 6, ¿ok? Y se concluye que la probabilidad de B es igual a un sexto, ¿ok? Y listo. Este tipo de ejemplos pues ya los manejan ustedes, ya los pueden calcular muy bien. Si quieren calcular probabilidades con este omega o con otro omega que no repita los datos, pues bueno, eso será decisión de ustedes y modificarán sus cálculos según las condiciones que ustedes hagan. El asunto es que la probabilidad condicional que vamos a ver ahorita surge de una pregunta que es la siguiente. ¿Qué pasa si para calcular información o para calcular, digamos, la probabilidad de alguno de los eventos, la probabilidad de algo, tenemos nueva información? ¿Ok? ¿Qué nos pasa si queremos calcular, por ejemplo, la probabilidad de A y obtengo ciertos datos? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si quiero calcular la probabilidad del evento A? La suma de los dados es igual a, a 8 y ya sé que ocurrió B, ¿vale? Esta es la probabilidad de la cosa que queremos calcular. Quiero calcular la probabilidad del evento A, pero yo ya sé que ocurrió B. Entonces, imagínense que tengo mis dos dados, estoy a punto de lanzarlos, ¿ok? Tengo esto acá, y yo estoy interesado en este evento, ¿ok? Estoy en una apuesta en la cual la suma de los dados da 8 a mi favor, y entonces quiero que salga este evento, o tal vez es el evento que no quiero que salga, y se están a punto de lanzar los dados, ¿ok? Se revuelven un poco y se lanza el primer dado. Se lanza este primer dado y resulta que lo que se obtiene en la cara visible es un 3. Entonces ocurrió el evento B. Tengo todas estas posibilidades de ahora en adelante. Y estoy ahí jugando en esta apuesta. Me dicen, ya salió que el primer dado es igual a 3. ¿Quieres seguir con tu apuesta? ¿Quieres retirarte? ¿Quieres meterle más dinero? Y sería un juego divertido ver qué pasa cuando yo considero cuáles son las posibilidades de mi evento ahora que salió esta cosa de aquí. Entonces vamos a calcularlo, ¿ok? Si se dan cuenta, ahora el espacio muestral ha cambiado. ¿A qué me refiero con esto? Que las posibilidades de lo que va a salir ya no son 36 posibilidades. Yo ya sé que ocurrió B, entonces tengo un nuevo espacio muestral, digamos omega prima, ¿ok? Un nuevo omega. Y este omega prima, bueno, pues es igual a 3, 1, porque ya salió primero ese, 3,2, porque ya salió primero el 3, y así sucesivamente hasta llegar a 3,6. Estas son las nuevas posibilidades de todo lo que puede ocurrir, que es exactamente igual a B, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra B, de que ocurra A, perdón, dado que ya salió B, pues bueno, vamos a calcularlo incluso más o menos de forma directa con las probabilidades de la siguiente forma. Permítanme un segundo, chicos, por favor.
Ya, disculpe. Ok. Entonces, ¿en qué estábamos? Nuevo B, así nuevo omega, que es igual a B. Como podemos ver, son las posibilidades de lo nuevo, porque sabemos que ya ocurrió B, ¿ok? Ya ocurrió que el 3 salió en el primer dado. Entonces, cuando vayamos a calcular esta probabilidad, pues tenemos que hacerlo sobre nuestro nuevo espacio muestral, ¿ok? Solamente que hay cachos de A que ya no pueden pasar. Por ejemplo, ya no puede pasar 2,6, ya no podría pasar. Ya no puede pasar 3,4, ya no puede pasar 6,2. Entonces, esos cachos que ya no pueden ocurrir, pues tengo que considerarlos, ¿ok? Entonces, cuando calculo esta probabilidad de número de casos favorables entre el número de casos totales, pues voy a ver cuáles son mis casos favorables, pero ya no en omega, sino mis casos favorables aquí abajo. Entonces, mis casos favorables va a ser la cardinalidad de este conjunto. La cardinalidad del conjunto que tiene al 3,5 y al 5,3. Son mis únicas dos chances que tengo de que esto sume 8 en este nuevo espacio muestral. Y de hecho lo podemos ver aquí. Este de aquí y este de acá, ¿ok? Y la cardinalidad, Profe, disculpe. perdonen, disculpen, esto es incorrecto. Ajá. Denme un segundo. En realidad yo dije que el primer dado es el que tenía que dar 3, entonces solamente hay un caso, que es este de aquí, porque en este caso el segundo dado es el que dio 3, ¿cierto? Ok, entonces en realidad la única posibilidad que tenemos ahí es que el 3,5 ocurra, ¿vale? Y lo dividimos después de eso entre la cardinalidad de casos totales. Y esto que está aquí son los casos totales. Entonces, digamos, esto es igual a la cardinalidad de B. Cuando calculamos esto nos da un sexto. ¿Ok? Que son mis posibilidades finales para, para obtener el 8 que yo estaba buscando en estas condiciones. Entonces, en realidad tiene mucho sentido. Se lanza el primer dado y yo obtengo un 3 en ese primer dado, ¿ok? Obtengo un 3. Y después pregunto, oye, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los dados de 8? La suma de los dados va a dar 8 sí y solo si el segundo dado al momento de ser lanzado es igual a 5. Entonces, el evento en el que ocurre A, dado que ya pasó el evento B, es lo mismo que el evento en el cual en el segundo dado sale un 5. ¿Ok? Eso tiene bastante sentido en realidad. Yo me estoy preguntando por un evento muy sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 5? Ah, bueno, la probabilidad de que salga un 5 es un sexto. ¿Vale? Es así como terminamos transformando nuestro espacio de probabilidad en esta cosa que está aquí. Pero hay una forma mucho más sencilla y directa de hacerlo sin necesidad de transformar el espacio de probabilidad. Vamos a ver que en realidad nosotros lo que hicimos fue calcular una probabilidad muy interesante. Los casos favorables, ¿cómo los hicimos nosotros? Notas. En este caso, casos a favor, así como lo construimos nosotros, ¿ok? Fue igual a lo que yo necesitaba, digamos, A, que es este de aquí, y lo busqué adentro de las posibilidades de lo que puede ocurrir, ¿ok? Mi número de casos, el conjunto de casos a favor es el conjunto A intersección B, ¿ok? Yo sé que aquí dentro de B está el 3,5 y es uno de los casos favorables que tengo acá. Y además, los casos totales son mi nuevo espacio de probabilidad que tengo aquí, es decir, B, ¿vale? Entonces, es muy fácil construir esta probabilidad a partir de la probabilidad clásica, así como lo hicimos ahorita. Por lo tanto, la probabilidad de A con la información de B, vamos a necesitar una notación para eso. ¿Qué les parece esta? La notación usual. Entonces, la probabilidad de un evento, sabiendo que ya ocurrió el evento B, se utiliza esta notación que está acá. Ahorita lo voy a poner en una definición para que sepamos incluso cómo se lee.
bajo esta medida de probabilidad clásica que estamos utilizando, será la cardinalidad del evento A intersección B, ¿ok? Todo lo que tengan en común, y dividido entre la cardinalidad del evento B, ¿vale? Entonces, aquí podemos observar, además de esta nota que tenemos aquí, otra nota importante, la cardinalidad de B tiene que ser mayor que 0, ¿ok? Esto es muy importante porque si la cardinalidad de B es igual a 0, entonces esto se va a algo que no puedo determinar. Si lo de arriba es 0, pues no importa, se va a 0 y se acabó, ¿ok? Por ejemplo, yo podría ver que la suma de los dados sea igual a 2, en cuyo caso nada más tengo esta opción que está aquí, y no hay intersección con B. Entonces la intersección es vacía, la cardinalidad es igual a 0 y me queda 0 entre 6 igual a 0. Entonces la probabilidad de ese evento es igual a 0 y se acabó, ¿vale? Justamente porque no está dentro de mi espacio muestral, mi nuevo espacio muestral. ¿Ok? ¿Dudas? Todo bien, gracias, profe. ¿Los más también? Todo claro. Ok. Y entonces con esto que acabamos de hacer voy a definir lo que se conoce como probabilidad condicional. Entonces, dado un espacio de probabilidad, omega, f y p, un espacio de probabilidad, y b, un evento. Recuerden que eso significa que es un elemento de la sigma álgebra con probabilidad positiva estrictamente mayor a 0, ¿ok? Definimos a la probabilidad condicional de A. Ahorita nada más le voy a llamar la probabilidad de A, un evento cualquiera dentro de la sigma álgebra, dado B como la probabilidad de A, una línea que nos dice que estamos haciendo el condicional, dado B, igual a lo mismo que estamos trabajando allá arriba, ¿ok? Estas cardinalidades, pero expresadas en términos de probabilidad. Una nota rápida aquí. Noten que esta probabilidad que yo estoy calculando acá, un poquito más abajo, es lo mismo que la cardinalidad de la intersección, todo eso dividido entre la cardinalidad de omega, y abajo lo mismo, cardinalidad de B dividido entre la cardinalidad de omega. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, pues es lo mismo que estar multiplicando aquí por la cardinalidad de omega y acá abajo por la cardinalidad de omega. Este divide al de acá y este divide al de acá, como una especie de regla del sándwich. ¿Ok? Pero es lo mismo que dividir ambos entre omega. Se pueden cancelar y es multiplicar por un 1, no importa, y me da lo mismo. La única que hace diferencia es que aquí tengo la definición de medida de probabilidad clásica, cardinalidad de esta cantidad entre la cardinalidad de omega es la probabilidad de la intersección y esta aquí es la probabilidad de B. Es por eso que la probabilidad condicional, como la tenemos aquí, se va a definir como la probabilidad de A intersección B dividido entre la probabilidad de B. ¿Vale? Y esa va a ser la definición de la probabilidad condicional. Y como lo ven ahí en la definición, esto se lee la probabilidad de A dado B. ¿Okay? Y como lo vimos en el ejemplo, es la probabilidad de que ocurra el evento A dado que ya ocurrió el evento B, ¿ok? O que ya tenemos la información del evento B. ¿Dudas con la definición? Disculpe, profesor, y si tuviéramos que se dio B y otro evento C, ¿se puede o solo se calcula de un evento en un evento?
No, también puedes calcular probabilidades de condicionales de más eventos, pero pues bueno, hay que ver cuál es el evento total. O sea, por ejemplo, tú puedes decir el evento B, en este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, pues fue que el primer dado fue igual a 3, ¿cierto? Entonces podrías decir, y C es el evento en el cual el primer dado dio 4. Entonces tienes el 4-1, 4-2, 4-3 y así sucesivamente. Y quieres condicionar con que ocurrieron ambos, bueno, no se puede porque la intersección es vacía, pero podrías condicionar con que alguno de los dos ocurrió. Entonces tal vez alguien gandaya te diga, bueno, ya lancé el dado y ¿qué crees? ¿Salió 3 o 4? Uno de los dos. Entonces tú puedes condicionar con la unión de esos dos eventos, digamos, en ese caso, en ese ejemplo, B unión C te da 12 cosas, que son el 3-1, el 3-2, el 3, todos los 3 algo, y el 4-1, el 4-2 y así sucesivamente. Finalmente, la cardinalidad de este evento que estoy poniendo aquí es 12 y tienes un nuevo cálculo de la probabilidad y puedes ver las intersecciones y todo eso, ¿vale? Entonces, Gracias. en realidad tienes que tener bien definido con qué estás condicionando para que eso tenga sentido y para que sí puedas trabajar con eso. Pero claro, puedes condicionar con más de una información, puedes condicionar con la información que tú quieras. Ok, con esta definición de la medida de probabilidad condicional, que no recuerdo si uno de los ejercicios de su tarea es demostrar que efectivamente es una medida de probabilidad, pero creo que sí. Entonces en realidad es una tarea probar que esta cosa es medida de probabilidad y si no, tal vez lo hagan en una de las ayudantías. Ok, tarea probar que sí es una medida de probabilidad esta cosa. Y bueno, eso sería todo. Nos faltan esencialmente dos resultados grandes, ¿ok? Vamos a ver la siguiente clase, la regla de la multiplicación, que es una propiedad fundamental en probabilidad, pero no tan grande y nos va a ayudar para calcular otras cosas. Y después nos faltan dos resultados, que es el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Con esos dos, terminamos casi todo lo que hemos visto. Nos falta nada más independencia y acabaríamos los temas del primer parcial, ¿ok? Entonces yo creo que el próximo viernes, a más tardar el próximo lunes, terminamos los temas. Sí, el lunes, el de la siguiente semana, para terminar para terminar de ver también algunos ejemplos. Y de ahí, pues bueno, ya esa semana vemos cómo van con la guía, trabajen. Como les digo, en una semana terminamos los temas de la guía, entonces pónganse a trabajar en ella, ya pueden hacer mucho más de la mitad de los ejercicios y tienen bastantes ejercicios para practicar. Entonces, pónganse a trabajar en ellos, nos falta poco para que agendemos el primer examen, ¿ok? Y ya dependerá de en qué momento terminemos los temas y cómo van con su día. Entonces, voy a detener la grabación, chicos, terminamos por hoy.